Los aplausos me llegaron antes que las palabras. Mi madre levantó una pila de documentos bajo las luces de la boda y dijo, casi con orgullo, les vamos a dar nuestra casa. El salón estalló. Mi hermana lloró. Mi padre sonrió radiante. Y yo me quedé sentada allí, con los dedos aferrados a un vaso que de repente se sentía más pesado de lo que debería. Nadie me miró. Nadie recordó quién había mantenido viva esa casa durante 5 años. Me dije a mí misma que respirara, que sonriera, que me quedara quieta. Pero en el momento en que mi madre bajó esos papeles, algo cambió, silencioso, agudo. Y no se quedaría en silencio por mucho tiempo. Solía pensar que ayudar a mis padres era simplemente algo que hacían los hijos adultos. Sin reflectores, sin elogios, solo el deber integrado de manera ordenada en el ritmo de la vida cotidiana. Hace 5 años, cuando redujeron las horas de trabajo de mi padre y las articulaciones de mi madre se pusieron tan rígidas que apenas podía sostener el volante, la hipoteca se convirtió en un peso que ya no podían cargar. No dudé. Abrí mi computadora portátil, inicié sesión en mi banco y programé una transferencia recurrente. El primer mes se sintió pesado. El segundo se sintió necesario. Para el sexto, se había deslizado al fondo como el zumbido del refrigerador, constante, inadvertido, siempre allí. Cada 30 días, casi a la misma hora, mi teléfono vibraba con una notificación breve, pago procesado. Sin llamadas de agradecimiento, sin discusiones. A veces mi madre mencionaba lo afortunados que eran de que las cosas no se hubieran desmoronado todavía. Y yo asentía, sin recordarle que la suerte tenía un nombre y un número de ruta asociados. Mucho antes de que empezara a pagar las facturas, el patrón ya se había establecido. Cuando me gradué de la universidad, mis padres me entregaron una tarjeta durante el desayuno, un sobre delgado. Adentro, un billete doblado, $50. Mi madre dijo que estaban orgullosos de mí. Mi padre me apretó el hombro. No esperaba más. Había aprendido a esperar poco, a hacer las paces con ser la persona constante. 2 años después, cuando Vanessa se graduó, organizaron una fiesta en el patio trasero con luces colgadas entre los árboles. Había un pastel brillante, altavoces alquilados, familiares distribuidos por todo el césped. Y al final, mi padre balanceó un par de llaves frente a ella, sosteniéndolas con 2 dedos para que reflejaran el sol. Tu auto está en la entrada, dijo él. Todos vitorearon. Vanessa lloró sobre su pecho. Yo aplaudí con todos los demás, fingiendo no sentir cómo la diferencia se asentaba dentro de mí como una piedra. Ella siempre era la luz, la risa, la promesa. Yo era la planificadora, la solucionadora, la silenciosa, comidas preparadas, traslados ofrecidos, errores corregidos antes de que alguien se diera cuenta. Mi madre solía decirle a la gente que yo requería poco mantenimiento, como si fuera un cumplido, como si no necesitar nada significara no ser nada. Cuanto más crecíamos, más claro se volvía el desequilibrio. Vanessa iba de un lado a otro con nuevos pasatiempos, nuevos trabajos, nuevos novios. Mis padres la llamaban cada mañana y cada noche. Cuando ella olvidaba las fechas límite, ellos suavizaban las cosas. Cuando gastaba de más, le transferían dinero. Cuando lloraba, el mundo se reorganizaba alrededor de sus lágrimas. Pero cuando yo cubría silenciosamente su hipoteca, cuando reorganizaba mi presupuesto, cuando dejaba pasar viajes, ropa, pequeños caprichos que no me atrevía a justificar, ellos no presumían de mí. No me preguntaban cómo me las estaba arreglando. Me convertí en la viga de soporte invisible de una casa que ni siquiera era mía. Hay momentos que no te das cuenta de que son puntos de inflexión hasta años después, momentos tan pequeños que se deslizan sin hacer ruido. Para mí, fue ese día en el patio trasero, viendo a Vanessa levantar esas llaves en alto mientras todos vitoreaban. Algo se asentó en mi pecho entonces, no ira, todavía no, sino conciencia. Ese fue el día en que aprendí exactamente qué lugar ocupaba en esta familia. 2 meses después de la boda, el mundo se sintió como si finalmente hubiera vuelto a quedar en silencio. Casi me había convencido de que el anuncio de la casa era solo otra herida que podía guardar con el resto. Entonces Vanessa me envió un mensaje de texto con una invitación a cenar. Informal, escribió, solo nosotras.
Ethan y yo nos detuvimos frente a la casa, su casa ahora. La luz del porche brillaba cálida contra el cielo del atardecer. A través de la ventana, vi a mi madre acomodando un juego nuevo de cortinas de color crema, reemplazando las azules que tanto le habían gustado durante años. La voz de Vanessa flotaba desde la cocina, brillante y natural, como si hubiera estado viviendo allí desde siempre. La mesa ya estaba servida cuando entramos, carne asada, panecillos frescos, un partido transmitiéndose a bajo volumen en la televisión de la habitación de al lado. Mi padre saludó a Ethan con una palmada alegre en la espalda, luego se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me senté donde me indicaron con un gesto, entre Ethan y mi padre, de la misma manera que siempre lo había hecho. Excepto que esta ya no era su casa. Tampoco era la mía. Era de ellos, la pareja elegida. Comimos entre conversaciones triviales, historias de Hawái, colores de pintura, los planes de Vanessa para el patio trasero. Habló sobre la instalación de un pozo de fuego como siempre había soñado, moviendo sus manos en círculos amplios y emocionados. Mi madre la miraba de la manera en que la gente mira el amanecer. Cuando se retiraron los platos, mi madre cruzó las manos y miró a mi padre, una señal. Se me encogió el estómago. Queríamos hablar contigo, comenzó ella, con tono suave y ensayado. Tu padre y yo hemos estado pensando en nuestros próximos pasos. Mi padre asintió. Dado que la casa es de ellos ahora, necesitamos un lugar donde quedarnos, un lugar tranquilo. Mi madre exhaló suavemente, como si se acomodara en algo inevitable. Hemos decidido que nos vamos a mudar a tu casa de vacaciones. Lo dijo como si anunciara planes para el fin de semana, no como una pregunta, no como una petición, sino como una decisión. El silencio me rodeó. Vanessa mantuvo los ojos fijos en su plato. Ethan se movió a mi lado, esperando. Dejé mi tenedor, alineándolo con el borde del plato. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era lenta. En mi interior, algo familiar se rompió, esta vez no fue una sorpresa, sino solo reconocimiento. Ya habían elegido dónde encajaba yo. Siempre lo habían hecho. No, dije, una sola sílaba, silenciosa pero sólida. Mi madre paró la mirada. ¿Qué? No se van a mudar a mi casa. La habitación se sumergió en la quietud. Mi silla crujió levemente al ponerme de pie, dejando atrás la calidez de la mesa. La silla permaneció allí cuando me alejé, llena un momento antes, ahora inconfundiblemente vacía. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero no de ese tipo frágil que amenaza con romperse. Era el tipo de silencio que se asienta en el pecho, firme y seguro, marcando el momento exacto en que algo dentro de ti finalmente deja de doblegarse. Ethan no me preguntó qué estaba pensando. Nunca lo hace, no de inmediato. Solo mantuvo una mano en el volante, la otra descansando cerca de la mía, lo suficientemente cerca como para que pudiera alcanzarla si quería. No lo hice, todavía no. Necesitaba el silencio más de lo que necesitaba consuelo. Cuando llegamos a casa, colgué mi abrigo, me quité los zapatos y caminé directamente al baño. Abrí el grifo, junté agua fría en mis manos y me la apliqué en la cara. Mi reflejo me devolvió la mirada, tranquilo, casi demasiado tranquilo. Ojos secos, mandíbula firme, el tipo de quietud que surge después de años de tragarse tormentas. No lloré. No temblé. Simplemente tomé la toalla, me sequé la cara y caminé hacia mi escritorio. La lámpara proyectaba un estrecho círculo de luz sobre la superficie. Mi computadora portátil estaba en medio, esperando. La abrí. La pantalla parató de golpe al encenderse. Primer paso, bloquear sus números. No por despecho, sino por necesidad. Cada ciclo con mis padres seguía el mismo patrón, límite, reacción violenta, culpa, disculpa, amnesia. Ya no podía permitirme ese círculo vicioso. Contactos, seleccionar, bloquear. Los clics fueron sordos, casi suaves, un corte limpio disfrazado de rutina. Siguiente paso, seguridad. Abrí la aplicación de la casa de vacaciones. Un marcador en el mapa, una imagen en miniatura del porche delantero. Estado del sistema, armado.
Reforcé la configuración, nueva contraseña, verificación en 2 pasos, alertas de movimiento más estrictas. Eliminé su acceso antiguo. Luego configuré las notificaciones para que llegaran directamente a mi teléfono y al de Ethan, sin demoras. Después de eso, abrí una carpeta etiquetada como documentos. Dentro, 5 años de pagos de hipoteca. No planillas de cálculo detalladas, sino simples registros, confirmaciones mensuales, recibos de transferencia, notas breves que había garabateado en los márgenes cuando mis padres llamaban necesitando ayuda de nuevo. No los leí. No era necesario. Las fechas por sí solas eran suficientes. Formaban un patrón, una forma, una verdad. Seleccioné la carpeta, la comprimí y la guardé en un lugar de fácil acceso. No para usarla en su contra, sino solo para ser sincera conmigo misma. Para recordarme que nada de lo que pasó estaba en mi cabeza. Ethan se apoyó contra el marco de la puerta, observándome en silencio. ¿Quieres hablar?, preguntó él. Todavía no. Él asintió, se apartó del marco de la puerta y desapareció en la sala de estar. Sin suspiros, sin sentimientos heridos, solo espacio, exactamente lo que necesitaba. Abrí otra pestaña, una hoja de cálculo simple. No una venganza, un inventario. Cada obligación financiera que había asumido por mis padres. Los meses que cubrí cuando ellos no podían salir adelante. Las veces que reorganicé mi propio horario, mi propio presupuesto, mis propios planes. No para calcular la deuda, sino para ser testigo de ella. Línea por línea, los números aparecieron, limpios, sin emociones. Cuando terminó, cerré la hoja. No la guardé. Alrededor de la medianoche, caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, borrosas y suaves, como si alguien hubiera esparcido oro por el horizonte. Los autos pasaban abajo, un zumbido constante que subía a través del vidrio, un recordatorio de que el mundo sigue moviéndose incluso cuando tú finalmente te detienes. Ethan se unió a mí, colocando una taza de té caliente en el alféizar de la ventana. Sus dedos rozaron los míos. «¿Estás bien?», murmuró. «Creo que sí». Nos quedamos allí parados durante mucho tiempo, sin hablar, simplemente respirando al mismo ritmo lento. Por primera vez en semanas, tal vez meses, me sentí arraigada. A la mañana siguiente, me desperté con la mente despejada. Me duché, me recogí el cabello y me vestí para ir a trabajar. Mis movimientos eran deliberados, cada uno de ellos marcando el cambio que ocurría silenciosamente bajo mis costillas. Al salir, me detuve ante el cajón cerca de la puerta. Lo abrí lentamente. En el interior, un llavero permanecía inmóvil, el repuesto de mi apartamento, de mi oficina y, cerca del centro, el de la casa de vacaciones. Tomé la llave de la casa de vacaciones. Metal frío. Bordes afilados. Una simple pieza de acero moldeado, pero cargaba con 5 años de responsabilidad, silencio y esfuerzo borrado. Cerré mi mano alrededor de ella, sosteniéndola hasta que la marca se grabó en mi palma. Luego la volví a colocar en el cajón con suavidad, casi de manera ceremonial. En el trabajo, todo se sentía más nítido, el sonido de los teclados, el bajo zumbido de las impresoras, el suave murmullo de las conversaciones en los cubículos. Inicié sesión, abrí mi correo electrónico y trabajé en campañas con un enfoque que no había sentido en semanas, tal vez meses. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. No lo abrí. Lo eliminé. Los límites solo funcionaban cuando se mantenían. El tiempo pasaba en segmentos limpios y tranquilos. La luz de la tarde se esparcía sobre mi escritorio. El día se movía de la manera en que se supone que deben moverse los días, hacia adelante. Cuando llegué a casa, Ethan estaba en el sofá leyendo. Me senté a su lado, me recliné y cerré los ojos. Mi pecho se relajó. Mis hombros cayeron. El silencio dentro de mí ya no se sentía como vacío. Se sentía como espacio. Un límite no es una pared. Es una forma, una línea, una elección. Y por primera vez en mi vida, había trazado uno para mí misma. Esa noche antes de acostarme, volví a revisar la aplicación de seguridad, armada, estable, tranquila.
Apagué la lámpara, dejando que la habitación se sumergiera en la oscuridad. Esta vez, no arreglaría lo que ellos habían roto. La llamada llegó un miércoles por la mañana, a mitad de una reunión. Mi teléfono vibró una vez, luego otra vez, la vibración deslizándose por la mesa de conferencias. Miré hacia abajo, esperando una alerta del calendario o un mensaje de Ethan. En cambio, un número desconocido llenó la pantalla. Casi la rechazo hasta que siguió una segunda vibración, más fuerte, más insistente. Pedí disculpas en voz baja y salí al pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Hola. Una pausa. Luego una voz firme y oficial: este es el departamento de policía local. Llamamos en relación con su propiedad fuera de la ciudad. Tenemos aquí a 2 personas que afirman ser sus padres. Apoyé mi espalda contra la pared, sintiendo el aire fresco presionando contra mi columna vertebral. El oficial continuó: usaron una llave para entrar. El sistema de alarma lo marcó como no autorizado. Necesitamos su confirmación. Ahí estaba, la línea final de la miniatura, llegando no como una metáfora, sino como un hecho. Cerré los ojos. No tienen permiso para estar allí. Entendido. ¿Quiere venir a la propiedad? Podemos esperar. Voy en camino. Encontré a Ethan en su escritorio, tomé mi abrigo del respaldo de su silla y solo dije: están en la casa. Él frunció el ceño, pero no hizo preguntas. Agarró sus llaves y nos fuimos. El viaje fuera de la ciudad se extendió largo y pálido bajo un cielo nublado. Cuanto más nos alejábamos, más silencioso se volvía todo. Sin tráfico. Sin voces. Solo el suave sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el cambio ocasional del viento entre los árboles. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo, con los pulgares presionados uno contra el otro para mantener la calma. Cuando giramos hacia el camino de grava que conducía a la casa de vacaciones, lo primero que vi fue la patrulla de policía. Sus luces no estaban encendidas. Estaba inmóvil, como un testigo que espera. 2 oficiales estaban de pie cerca del porche, y en los escalones, acurrucados junto a 3 maletas desparejadas, estaban sentados mis padres. Mi madre miró hacia arriba primero. Sus ojos se abrieron de par en par, no por culpa, sino por alivio, como si yo fuera quien tuviera el poder de deshacer las consecuencias. Gracias a Dios, dijo ella, levantándose rápidamente. Diles que está bien. Diles que tenemos permitido estar aquí. El oficial dio un paso adelante. Señora, ¿son ellos sus padres? Sí. ¿Han dado notable permission to stay on the property? No, dije con voz firme. No lo tienen. El rostro de mi madre se desmoronó. Isabella, no hagas esto. No teníamos a dónde más ir. Tenían una casa, respondí. La regalaron. Mi padre se puso de pie, sacudiendo lentamente el polvo de su chaqueta. No entramos a la fuerza, dijo molesto. Usamos la llave que nos diste. Esa llave era para emergencias, dije, no para mudarse. El silencio se volvió tenso. El oficial se aclaró la garganta. Podemos escoltarlos fuera de la propiedad. Si quiere presentar cargos por allanamiento de morada, registraremos la denuncia. Mi madre jadeó suavemente. ¿No lo harías? Por un momento, el mundo se ralentizó, los árboles deteniéndose con el viento, la grava asentándose bajo nuestros pies, el aire frío tensándose entre nosotros. Podía escuchar mi propia respiración. La miré, realmente la miré, a la decepción que llevaba como una armadura, a la expectativa de que yo me doblegaría como siempre lo había hecho, a la certeza de que cedería porque yo era la responsable. Pero ya no me iba a doblegar. No voy a presentar cargos, dije en voz baja, pero no pueden quedarse aquí. El alivio pasó rápidamente por su rostro. El oficial habló de nuevo. Los llevaremos a la estación por unas horas. Pueden organizar su transporte desde allí. Mi madre se volvió hacia mí entonces, no con gratitud, sino con furia. Eres increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ethan dio un paso ligero frente a mí, no como un escudo, sino como un recordatorio de que no estaba sola.
Los oficiales guiaron a mis padres hacia la patrulla. Las maletas permanecieron en el porche como pensamientos abandonados. Poco después llegó la furgoneta de un cerrajero. Él asintió cortésmente, reemplazó las cerraduras y me entregó las llaves nuevas, de metal, frías, sólidas. Me las guardé en el bolsillo. Cuando la patrulla se alejó, el polvo se levantó del suelo, flotando en la luz del final de la tarde. La casa detrás de mí estaba silenciosa, intacta, exactamente como la había dejado. Cerré la puerta yo misma antes de irme. El clic resonó con claridad. La justicia no necesita ruido, solo necesita claridad. A la mañana siguiente de la llamada de la policía, el mundo se sintió extrañamente ligero. Me desperté antes de que sonara la alarma, el apartamento todavía estaba oscuro y la ciudad aún no se había despertado por completo. Por primera vez en mucho tiempo, mi pecho no se sentía oprimido. El aire entraba y salía con suavidad, como si algo dentro de mí se hubiera liberado silenciosamente durante la noche. Preparé café y me paré junto a la ventana, observando cómo la primera luz del día bañaba los edificios. La ciudad se veía más suave por la mañana, los bordes borrosos, los colores apagados, todo un poco menos exigente. Ethan se unió a mí, su mano rozando la mía mientras tomaba su taza. No hablamos, no era necesario. Más tarde ese día, llamó mi prima Jessica. Habló con cuidado, consciente de que estaba entrando en un campo minado. Me dijo que mis padres habían intentado regresar a la casa de Vanessa, que Vanessa se negó a dejarlos entrar y que ahora estaban alquilando un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, con mi madre volviendo a trabajar a tiempo completo para cubrir los gastos. Escuché sin reaccionar, no por frialdad, sino por distancia, esa que surge después de años de cargar con algo pesado y dejarlo caer de repente. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar, un mensaje de voz de mi madre. Su voz sonaba más apagada de lo que recordaba. Dijo que habían cometido errores, que querían hablar y que esperaban que pudiera perdonarlos algún día. No lo eliminé, pero tampoco lo abrí. Algunas disculpas necesitan espacio antes de poder ser escuchadas. Después de cenar, me senté en mi escritorio. Abrí mi computadora portátil y accedí a la plataforma de listados de alquiler. Aparecieron las fotos de la casa de vacaciones, ventanas iluminadas por el sol, pisos limpios, habitaciones tranquilas. Se sintió bien mirarla sin enojo, simplemente viéndola como mía, un lugar con el que podía elegir qué hacer. Ajusté algunos detalles, hice clic en publicar y cerré la computadora portátil. Cuando apagué la luz, el apartamento se sumergió en un suave silencio, no vacío, solo tranquilo. A veces la libertad no es ruidosa. A veces es la ausencia de ser necesitada por las razones equivocadas. Los límites no son castigos, son la forma silenciosa del respeto propio, la línea entre lo que cargo y lo que devuelvo. Y una vez que finalmente tracé el mío, el silencio que siguió no fue distancia, fue libertad. Si alguna vez has reconstruido tu paz desde los cimientos, no estás solo.